violencia digital en nuestro país. Reconocida como una de las abogadas más disruptivas de México por la revista Foro Jurídico en el año 2020, Stephanie Valerio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Y bueno, bienvenida. Dime por favor si puedes compartir pantalla. Muchas gracias de nuevo. Activar audio. A ver. No, creo que solamente lo... Ya, listo. Muchísimas gracias, mi querida Laura. La verdad es que es una felicidad para mí estar aquí hoy y poder compartir con ustedes este tema. Y evidentemente sé que pues muchas de ustedes o son abogadas o son tecnólogas o son las dos cosas. Entonces me da muchísimo gusto pues poder estar en este espacio donde seguramente ya hablamos algunas cosas del mismo idioma y además este día, ¿no? El 9M. El 9M ya es muy importante, ¿no? También como el Día de las Mujeres, el 9M habla siempre de un paro, pero cuando hablamos de paro nos damos también cuenta que hay mujeres que no pueden parar, ¿no? No podemos parar, tanto porque no para todas es este día de igualdad y también no podemos parar porque tenemos que construir algunas cosas. Entonces yo estoy muy contenta, muchas gracias Laura de verdad por la invitación y muchas gracias por estar con ustedes. Y creo que justamente para iniciar esta conversación, vale mucho la pena que hagamos un recorrido muy breve sobre el Internet, sobre cómo funciona Internet y quién está construyendo Internet. Siendo un espacio que espero que sea seguro para todas y para todos, y estoy segura que así será, me gustaría saber si alguna de ustedes alguna vez ha escuchado qué es el Internet patriarcal. No tengan miedo de prender sus micrófonos o de ponerlo por chat. Yo sé que ya es un día que han de estar también ya exhaustas, ya son 6:15 para México, y si hay otras personas que no ven de otras latitudes, seguramente es una hora más tarde, posiblemente. Entonces, no sé si alguna, o si no han escuchado, también se vale, ¿no? Como yo nunca he escuchado qué es el Internet. Es que están muy muteadas, ¿verdad? Pero si no por el chat, si alguna ha escuchado como de el tema del Internet. Miren, aquí me dicen no he escuchado. Creo que solo tenemos un no escuchado, pero ya con eso vale la pena entender que no lo utilizamos mucho. O alguien que sí, nada más que ponga sí, tengo más o menos una idea. O si saben más o menos a qué me refiero cuando hablo de patriarcado o patriarcado. Les digo que se vale cualquier tipo de respuesta. Creo que suena como algo que escriben el sexo masculino. Patriarcado, sí, dice, veo. Bueno, ya más o menos estaba esperando que todas nos sintiéramos ya seguras, que medio rompiéramos el hielo, aunque sea aquí como por la línea del Internet. Y déjenme empiezo a presentar. Que les digo que yo ya sé que ustedes ya controlan más que yo este tipo de temas. No es, pero déjenme ver cómo puedo llegar a mi presentación, que sí es. Por algún motivo me aparece en la presentación anterior. Acá estamos. Listísimo. Bueno, para entender un poquito todo esto, tenemos que entender cuál es la importancia, por ejemplo, de la tecnología en nuestro mundo, pero también, pues, de el Internet en nuestro mundo. De la tecnología nos queda un poquito más claro, ¿no? Pues, oye, todas de ahorita más o menos tienen o una computadora personal, ya sea laptop o una PC, ¿no?
o todas tenemos esta cosita, ¿no? Que es un celular, que es una supercomputadora que puede hacer todo. Al inicio, y vamos a hablar un poquito así como de en el futuro de la revolución de las computadoras, lo cierto es que nadie esperaba que las computadoras tuvieran el impacto que tienen hoy, ¿no? Algunos pensaban que iban a ser unas megacalculadoras que no solo iban a servir para 2 o 3 cosas, o solamente iban a servir como máquinas de alguna manera para automatizar algunos procesos. Esto, pues evidentemente ya se vio destruido poco a poco, desde, pues, no sé si han leído, pues, justamente los libros de Steve Jobs, o justamente del CEO de Microsoft, etcétera, de cómo ellos cambiaron el panorama de las computadoras. Pero justamente y al mismo tiempo del boom de las computadoras se vino otra revolución, que fue el Internet. ¿Y qué fue esto? ¿No? Nos dimos cuenta que nuestra forma de comunicarnos pues tenía problemas. ¿Quiénes se dieron cuenta primero? Los militares, ¿no? Que justamente cuando se querían pues hablar por radio en situaciones de guerra o se querían hablar a través de pues mensajes de, ya hasta se me olvidó, el telégrafo y todo esto, se dieron cuenta que podían ser interceptados, ¿no? Pues evidentemente esto es un tema preocupante cuando estamos hablando de estrategias militares. ¿Y qué dijeron, no? Entonces hay que hacer una conexión que pueda ser pues buena, aprovechando el boom ya tecnológico de las computadoras, y hay que hacer sistemas conectados. Creo que por ahí se nos acabó. Creo que Fernando por ahí tiene su micro. Ya, listísimo. Entonces, pues hicieron esto, ¿no? La gran red de redes de computadoras que se conectaran entre ellas, ¿no? Y que se pudieran comunicar de una manera, entre comillas, más rápida, porque también en ese entonces y todavía ahorita necesitamos cables y fibra óptica para hacer estas comunicaciones, ¿no? Pero bueno, cuando todo esto empezó como solamente un uso militar y posteriormente empezó a utilizarse en las universidades, tampoco pensaron que íbamos a hacer algo tan severo como incluso que los estados, ¿no? Se pusieran bueno, primero que se desarrollaran las redes sociales. Esto nadie se lo imaginó. Que ya pudiéramos hablar de política en redes sociales, expresarnos, bueno, ligarnos en redes sociales, contratar a personas y hasta casi despedirlas por redes sociales. Las redes sociales son como una revolución dentro de esa revolución. Y hacer todo lo que podemos hacer ahora, el comercio electrónico, pedir transporte a través de internet, estudiar a través de internet y, ¿por qué no, tener conferencias como esta a través de internet? Pues fue algo como súper que no se pensaba, ¿no? Entonces, con esta súper mega revolución también de las redes sociales vino la otra, ¿no? La que les digo, impensable que los mismos presidentes o gobiernos incluso tomaran las redes sociales para comunicarse entre ellos. Para comunicar incluso secretos de Estado, ¿no? Por ahí dicen, yo no sé si sea verdad, que el proveedor directo del gobierno de Estados Unidos de correo electrónico es Google, o sea, que tienen dominios de Gmail, bueno, conectados a Gmail. Cosa interesante porque imagínense que a alguien, o sorpresa, se le ocurra hackear algunas cosas del gobierno de Estados Unidos a través de Google, pues podría ponerlos en alguna situación complicada. Pero de este nivel, ¿no? Es justamente el impacto, que se está moviendo información tremenda, que se está ocultando información tremenda también, que hay mucha manipulación en las redes sociales y que es un mundo digital totalmente extraño. Cuando hablamos de género, lo que me gusta primero es que entendamos cuántas personas jugamos en internet, ¿no? O sea, más allá de cuántas tenemos computadoras, que también es un hecho relevante que ahora tenemos más celulares que computadoras, pero cuántas jugamos en este nuevo mundo del internet. Esta información es de 2018, todavía no se ha actualizado, que es de la Asociación de Internet MX, que habla pues del nivel de penetración. Me parece que ya tenemos el de 2019, pero pues se movió justamente a la misma tendencia, ¿no? De un crecimiento exponencial en cuanto a los usuarios y las usuarias de Internet en México. Vemos que hubiéramos pensado que por la situación de desigualdad en nuestro país, muy pocas personas tenían acceso a Internet o que había algún sector importante que no tenía. A pesar de que sí, todavía hay sectores de la sociedad donde por donde viven o por las calidades en las que viven no tienen este acceso, la mayoría de las personas ya lo tenemos y lo utilizamos pues a través principalmente del uso del celular. ¿Y para qué? Pues principalmente para chatear y chismear en redes sociales, ¿no? Aquí la información es muy interesante.
El 82% de los usuarios en México lo hacen para estar en las redes sociales. Como les dije, los mexicanos nos gusta el chisme. Y eso también se potencia en el 78% que tenemos del uso de mensajería instantánea. En México, la red social más importante ahorita es Facebook, seguida pues de las cuentas de Twitter, de Instagram, y les aseguro que ya después de que se haga este estudio post pandemia, a lo mejor va a salir ahí alguna otra nueva, ¿no? Como podría ser TikTok. Yo no soy fan de TikTok, pero sé que seguramente podría salir por ahí una línea interesante. Y algo súper interesante, ¿no? México tiene el primer lugar de envío de contenido sexual a través de mensajería, ¿no? De Latinoamérica. O sea, nos gusta sextear, somos de los que sextean en México. El nivel socioeconómico que lo utiliza, miren, yo hubiera pensado antes de este estudio que solo los ricos accesaban más y nos damos cuenta que no. Las clases medias son las que más acceso tienen a Internet. Qué interesante. La diferencia entre la clase baja y la alta, pues es de 4%, o sea, no, tampoco es muchísima. Pero bueno, vemos que pues hablando del estrato como bajo, pues es bajo, ¿no? Y como les dije, no se trata aquí ya de un tema de voluntad, sino un tema de que no tienen el acceso. Y ahora sí, en cuanto a género, acceso, no vamos a hablar de cómo se construye Internet, vamos a pensar en quién usa Internet. Igual que en México somos el 51%. Las mujeres somos el 51%, o sea que por un poquito, ¿no? Hay más mujeres en Internet, o sea, más mujeres mexicanas que hombres mexicanos en Internet. Pero esto no significa necesariamente que eso convierta Internet para las mexicanas en un espacio seguro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos cualquier tema que tiene que ver con cualquier tema del mundo, hay que hacerlo con perspectiva de género. Y ustedes me van a decir, ¿qué demonios es esto de la perspectiva de género? Pues literal es agarrar, ¿no? Ustedes unos lentecitos, así, como imaginarios que se pongan y que siendo de un género, por ejemplo, siendo hombres, pues empiecen a ver las cosas como posiblemente estaría viéndolo el sexo contrario, ¿no? El género contrario. Entonces, la perspectiva de género, por tanto, y lo vamos a ver aquí, permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual. O sea, existe una perspectiva desde el femenino, entre comillas, no me gusta utilizar la parte de género, pero hay una por parte de las mujeres y hay una perspectiva por parte de los hombres. Es distinta porque tenemos situaciones sociales distintas, situaciones biológicas distintas y sufrimos violencias distintas, hemos tenido un desarrollo histórico distinto. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues primero que las mujeres ni siquiera se nos permitía tener acceso a la educación. Las primeras carreras que se empezaron a dejar en México para las mujeres eran pues la parte de ser maestras, ¿no? Enfermeras, más no doctoras, cuidadoras y cosas por el estilo, y muy poco teníamos acceso pues a cuestiones de tecnología, ciencia, ¿para qué decimos, no? Nulo en un inicio, y poco a poco pues, se fue luchando. Pero todo esto, ¿no? Esta perspectiva de que las mujeres solamente estábamos en casa, éramos amas de casa, cuidadoras, pues tiene que ver con cómo se construyó el mundo. Al utilizar estas lentes, ¿no? Hablando de Internet, tenemos que construir juntas y juntos esto. Si yo les pregunto hoy, ¿quiénes fueron los que construyeron Internet? ¿Podríamos decir que fueron hombres y mujeres? Me encantaría decirles que sí, pero es totalmente falso. Justamente porque las mujeres no teníamos acceso a las carreras que estaban ligadas con tecnología. En ese momento, es más, no teníamos conexión en las militares, pues la construcción de Internet fue vista y fue construida solamente con los lentes de los hombres. Como los hombres lo vieron, para lo que querían crearlo, con las reglas que querían crearlo. Nunca se frenaron a preguntar, oye, ¿será que para las mujeres es igual o debería de funcionar igual? O si funciona igual, ¿no les causará algún perjuicio a las mujeres diferente que el de nosotros? Pues no. Y justamente se crea, ¿no? La Internet patriarcal. ¿Y qué es el patriarcado? ¿No? Este sí es un término bien social, bien, dirían algunos, bien revolucionario, que es que el movimiento feminista nombra patriarcado al padre de todos los sistemas de opresión que existen en el mundo, que está fundamentado en cómo los hombres se relacionan a las mujeres en un nivel de suprasubordinación.
donde las mujeres pues siempre somos las sometidas, las dominadas, donde tenemos estos roles que les digo, donde somos pues instrumentos, ¿no?, de satisfacción sexual de los hombres. A mí me gusta decir casi somos como carnes frías a veces que nos están vendiendo, donde se tienen estas ideas de qué roles debemos tener las mujeres, donde el hombre es más inteligente que la mujer, el hombre es más líder que la mujer. Estas ideas son parte de este sistema, ¿no? Que este sistema que es mucho más complicado de lo que les estoy yo platicando en este momento, pero que vive en todos los lugares. Vive en nuestra familia, ¿no? Muchas veces en cómo nos relacionamos padres e hijas, o que la hija es la que le tiene que servir al papá, ¿no? O lavar los trastes, etcétera. La mujer, incluso ahora, aunque ya somos liberadas, empoderadas, o sea, no solamente somos líderes de las empresas, sino que al mismo tiempo también somos las que se dedican en un 80, me parece que era 80% más al cuidado del hogar que los hombres. Entonces, todo esto que también vive en la iglesia, ¿no? En la iglesia, no sé si ustedes saben, pero el Vaticano es el único de todos los países que no permite a la mujer tener el derecho a ser votada. Que vive en la academia, ¿no? Donde pues también existe violencia de género en contra de las mujeres, porque puede haber pues más investigadores, etcétera, ¿no? Donde vive en el mundo legal, donde justo acabo de ver un dato en el que somos más abogadas que hombres, pero cuando se trata de ser socias, hay una diferencia de 1 contra 24. 1 contra 24. Por cada 24 hombres socios hay una mujer en México, a nivel legal. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, pues evidentemente también, ¿no?, vino cuando construimos Internet. Se construyó con las mismas fallas, con los mismos machismos, con los mismos estereotipos, porque fueron los hombres los que construyeron Internet. Y es por eso que hablamos de la Internet patriarcal, porque este sistema que se vive en nuestra familia, en la religión, en la academia, en la medicina, en los hospitales, en la política, en las instituciones, no podía salvarse y llegó y contaminó también Internet. ¿Por qué puse ahí pues la imagen de Gabriel Soto? Pues porque él también fue, a pesar de todo, ¿no?, dirían por ahí, él también fue víctima del mismo sistema patriarcal donde se exhibieron sus fotografías, ¿no?, también de desnudo sexual. El mundo digital es un mundo más propenso para ser, pues, violatorio de los derechos de las mujeres, ¿no? Hay más violencia digital en contra de las mujeres que de los hombres. Esto no me lo inventé yo porque yo sé que a los hombres también los matan y yo sé que también a los hombres los agreden, pero ahora sí que, por ejemplo, en México tenemos un módulo de monitoreo, ahora sí que de acoso digital, y el MOSIVA, el último actualizado fue el del 2020, indica, ¿no?, que las mujeres sufrimos tipos de ataque, por ejemplo, sexual digital, pues mucho más grande que el porcentaje de los hombres, y que además de todos los ataques digitales que incluyen incluso, ¿no?, robo de información, usurpación de identidad, todos los delitos cibernéticos, los que son más delincuentes o que son más agresores son los hombres versus las mujeres, ¿no? Entonces, por algo, hay algo ahí que no está bien. Bueno, en Internet fue la construcción. Cuando nosotras no somos tomadas en cuenta en las decisiones, como lo podemos ver en los gobiernos o algo así, podemos ver que estos visores con los que se tendrían que ver cómo vería la otra persona no existieron. Las mujeres, justamente, ¿no?, en los espacios materiales sufrimos más ataques por discriminación que los hombres, más ataques sexuales que los hombres, y esto pues también pasó al lado de la Internet. Pero no todo es malo. No todo es negativo, porque a pesar de que históricamente hemos tenido un rezago, ¿no?, un atraso, lo que sí es que hay nuevas iniciativas, nuevas luchas, ¿no? Y tenemos a esta nueva corriente, que ni es tan nueva, ¿no?, del feminismo, que viene desde la Revolución Francesa. No fue algo que nos inventamos el año pasado, no fue algo que nos inventamos en este sexenio. El feminismo es hijo de la Revolución Francesa. Nos autodenominamos hijas de la Ilustración. Porque, ¿cuáles fueron los principios de la Revolución Francesa, no? Libertad, fraternidad, ¿y cuál me falta por ahí? Igualdad, libertad y fraternidad.
Pero como una de las conclusiones justamente que llevaron a los hombres a tener derechos civiles y políticos, si yo les dijera que las mujeres o sea, luchamos en la Revolución Francesa, pero no nos dieron derechos, pues fue justamente que nace el feminismo. El feminismo es esta corriente, de alguna manera, ideológica, que busca la reivindicación de los derechos de la mujer frente a la discriminación histórica. ¿Por qué no digo que el feminismo busque igualdad? Porque hay muchísimos tipos de feminismo, muchísimos. Existe feminismo radical, anarquista, liberal, marxista, de la diferencia, lesbofeminismos. Existen muchísimos feminismos. ¿Por qué? Porque las mujeres venimos de diferentes contextos, porque las mujeres venimos de diferentes situaciones. Entonces, ni siquiera yo podría hablar por todas las feministas. Y dentro de estos movimientos se dieron cuenta que en el Internet algo estaba pasando, tampoco estábamos siendo tomadas en cuenta, y un grupo de mujeres levantan la mano y dicen, vamos a inventar algo que se llame ciberfeminismo. Otras que levantaron la mano y dijeron, vamos a inventar el tecnofeminismo. Y otras que también se levantaron y dijeron, vamos a inventar el hackfeminismo. ¿Y qué es esto? ¿No? O sea, como suena muy genial, porque si a todo le agregas la palabra ciber, ¿no? Me dijo un maestro de Derecho Informático, ya suena más cool, pero ya cuando lo queremos traducir, ¿qué significa? Pues lo cierto es que justamente los principios y los derechos de las mujeres, como les dije, sean reivindicados en los espacios. En el ciberfeminismo es en el espacio fundamentalmente Internet. En el tecnofeminismo tiene que ver con las corrientes STEM, más bien con las carreras STEM. Y en el hackfeminismo tiene que ver justamente con la cultura hacker. El día de hoy, y yo ahí les voy a platicar por qué me denomino hack feminista, tal vez también sea ciberfeminista, pero me gusta más el término de hack feminismo por los principios de la ética hacker. Voy a hacer una pausa porque luego hablo muy rápido y para preguntarles si alguien hasta ahorita, todo bien, todo cool, si todo se está entendiendo y si tienen alguna duda o comentario. Todo perfecto. Perfecto. No sé, José Luis tiene el micrófono abierto, quizá quiera hacer algún comentario. José Luis Montaños. Ah, no. Y Erika dice también todo bien. Todo No, se está acabo de entendiendo. entrar y estaba en el micrófono. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿no? Hablando de estas corrientes, y justamente es en dónde estábamos, ¿no? Porque así es como pusimos esta charla. ¿Cómo estábamos? Estábamos en la inexistencia, ¿no? Estábamos en la no participación de las mujeres en los espacios de tecnología y la construcción de estos mundos. Siempre les pregunto a las juventudes si me pueden nombrar 5 mujeres líderes en, por ejemplo, las empresas Big Tech. O si me pueden nombrar 5 CEOs que se acuerden, y normalmente pues se acuerdan de los que todos ya nos acordamos, algunos que incluso ya fallecieron, ¿no? Pero bueno, ahorita podría ser Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, etc. Solamente recuerdan a una mujer, que es la de YouTube, que ya se me olvidó, imagínense, malísimo, qué malísima soy, pero se me olvidó ahorita su nombre, pero solo recordamos a una, y esto es porque solo hay una. No es que, o sea, digamos que en estas empresas Big Tech, todos los que están tomando las decisiones directivas son los hombres y otra vez no son las mujeres. Entonces, justamente así estábamos. ¿A dónde estamos avanzando? Aquí ha habido un crecimiento en las mujeres, tanto en la abogacía, ¿no? El día de mañana voy a tener una charla sobre Legal Tech y la participación de las mujeres, pero que nuestra participación, evidentemente, comparada con los de los hombres, pues no es comparable todavía en un sistema de igualdad, ¿no? O sea, en cuanto a números, no somos iguales, y en cuanto a puestos, no somos iguales. Porque incluso las mujeres que estamos ya participando en el mundo de la tecnología, no tenemos o puestos gerenciales, directivos, o de socios, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque todavía existe esta brecha de desigualdad en el mundo de la tecnología. ¿Cómo queremos estar o hacia dónde vamos? Pues estas corrientes, el ciberfeminismo, el hackfeminismo, el tecnofeminismo, están tratando de cambiar la historia sobre las tecnologías y sobre Internet. Y para platicar un poquito más sobre esto, creo que vale la pena que tratemos de entender primero a qué me refiero cuando hablamos del hack,
hacktivismo, ¿no? Primero, ¿qué es el hacktivismo? Porque ya vimos qué es el feminismo, entonces ya lo unimos en un solo concepto. Pero para entender qué es el hacktivismo, tenemos que entender qué es un hacker, y ya desde ahí tenemos problemas, ¿no? Porque ha existido una corriente, digamos, de desprestigio un poquito hacia los hackers, ¿no? O sea, siempre que pensamos en un hacker, pensamos cosas horribles. Pensamos que son delincuentes informáticos, que todos nos quieren robar nuestra cuenta de Facebook o que nos quieren robar nuestra información, y esto es totalmente falso. De hecho, el término hacker en sí mismo ya es bastante disruptivo. La historia de los hackers es muy disruptiva, es muy política, de hecho, y muy ya defensora de derechos humanos. Todo empieza, y rápido les voy a contar la historia, entre 1958 y 1959 en el MIT, ¿no? Porque ¿dónde más vamos a empezar revoluciones tecnológicas? En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aquí pues había unos jóvenes, todos hombres, que extraño, que pues estaban estudiando pues carreras ligadas con la programación y la ingeniería. Entonces, ellos, pues siendo estudiantes en una institución, uno hubiera pensado que eran muy felices, pero se dieron cuenta que la información que les estaban dando solamente era teórica. Que de hecho la universidad tenía estas computadoras, que son estas computadoras que pues justamente eran de una o más habitaciones, que no se utilizaban ni para jugar videojuegos, o sea, ni para el Tetris, y que nada más estaban ahí como haciendo algunas operaciones, que nadie las podía tocar, más que ciertos, ahora sí que directivos de la universidad, etcétera. Ellos tenían sus propias sociedades y grupos. Tenían un grupo que era uno para crear modelos de trenes, ¿no? Que es el Tech Model Railroad. Estos jóvenes se separaron, o sea, tenían diferentes personalidades. Un grupito se hizo el que se llamaba el Knife and Paintbrush, que eran jóvenes que les gustaba mucho la forma, ¿no? Digamos, y el diseño de los trenes. Les gustaba armarlos, pintarlos, ponerlos bonito, muy padre. Pero había otro grupo que se autodenominó The Signals and Power Subcommittee. A ellos les gustaba romper. No, espérate, ¿cómo? Si se trata de armar. Bueno, porque a veces para mejorar las cosas las tienes que romper, ¿no? Entonces a ellos les gustaba tocar las cosas, ver cómo funcionaban, ver cómo las podían ahora sí que mejorar, y esto a veces implicaba incluso la destrucción de los modelos. Este grupo era el más revolucionario dentro del MIT. Ellos empezaron a hacer su propia cultura, su propia jerga, y uno de los términos que utilizaron para definirse entre ellos mismos fue el término de hackers. Utilizaron el término de hack, refiriéndose a proyectos que fueran disruptivos, que rompieran con las cosas, justamente por ser tan revolucionarios. Y las personas que hacían estos proyectos se autodenominaban hackers, ¿no? Entonces, por eso los hackers están ligados primero a la tecnología. A ellos pues eran y consideraban como jóvenes radicales. De hecho, muchos de ellos se quedaban dormidos así como en estas habitaciones que les digo llenas de computadoras para estar tocándolas, incluso pues violentando normas del Instituto de Massachusetts. Porque además ellos decían que era una pérdida de tiempo estar en clases, ¿no? Imagínense, disruptivo, ¿no? Siendo genios, la verdad es que lo que valía la pena era lo que no podían hacer sus profesores, que era tocar esas computadoras y crear un nuevo paradigma. Entonces ellos, digamos que fueron jóvenes desde, el menor me parece que tenía 14 años, y ya pues los mayores ya tenían 18, 20 y tarala, que empezaron a justamente manipular las máquinas y a crear esta jerga. Entonces, ¿qué significa ser un hacker? ¿No? O sea, ya como ponerle fundamento. Bueno, hay un libro de Richard Stallman que es, bueno, una de las personas que debe de estar justamente en lo que es el Salón de la Fama del Internet, que es el creador del movimiento del software libre. Dio una definición que a mí me parece muy bella. Y hackear, ahí les va. Hackear, utilizando la palabra cleverness, perdón, porque yo misma me estoy tapando con mi fotografía. Quiere decir divertirse con el ingenio, usar la inteligencia para hacer algo difícil. No implica trabajar solo ni con otros necesariamente. Es posible en cualquier proyecto. No implica tampoco hacerlo con computadoras. Es posible ser un hacker de bicicletas.
Es decir, todas las personas que queramos destruir y construir cosas nuevas, incluso en el código social, que es también, digamos, yo siempre digo, nosotros como sociedad estamos codificados de la misma manera que los programas están codificados, o sea, a base de órdenes. Podemos hackear estos sistemas. Existe incluso un grupo de abogados que se autodenominan legal hackers, ¿no? Que es un grupo mundial de abogados que justamente buscan utilizar las tecnologías de manera disruptiva para pues cambiar la forma tradicional en la que está hecha el derecho. Entonces, estos son los hackers. No necesitan ni ser programadores, ni son delincuentes, ni tienen que ver en primera instancia con Internet. Estos ya jóvenes revolucionarios estaban, bueno, de verdad, rebeldísimos, otra vez, puros hombres, también surge desde el privilegio, ¿no? A lo mejor una mujer que apenas hubiera en el MIT no podía tomarse la libertad de no entrar a clases de pronto, ¿no? Si lo vemos en este contexto, pero ellos sí. Decidieron pues que a través de su cultura tener algunos principios y estos también se recogen, ¿no? Y se hace esto que se llama el código hacker, que no me acuerdo si en cuál, esto como que lo sintetiza Richard Stallman, pero se los voy a leer. Uno es: el acceso a las computadoras y a cualquier mecanismo que nos enseñe cómo funcionar en el mundo debería ser ilimitado y total. ¿Esto por qué? Porque no se los dejaban como alumnos tocar las computadoras, ¿no? Era algo del privilegio de los profesores o de los directivos. Entonces, esto debe de romperse. Ahora sí que casi siempre cae siempre en la tentación de llevarlo a la práctica, o sea, toquen las cosas, ¿no? O sea, no solo se quede en la teoría, hay que romper las cosas, tocarlas. Toda la información debería ser libre, de acceso gratis, etcétera. Esta me encanta, ¿no? Porque son súper chairos, como diríamos en México. Es: desconfía de la autoridad, promueve la descentralización. Un ejemplo de esto es pues todo lo que tiene que ver con blockchain y el Bitcoin. Los hackers deben ser juzgados por sus actos, no por sus criterios como la apariencia, el puesto, la edad, la raza o la posición social. Y eso que también implicaría que no pueden ser juzgados por el sexo. No deberían de juzgar a una persona más que por la capacidad intelectual que tenga, ¿no? Y no tanto por dónde viene y así. Y eso por eso les digo que había un niño en este grupo, porque se decidió no juzgarle por la edad que tenía. Se puede crear arte y belleza con una computadora y las computadoras pueden mejorar nuestra vida. Y aquí está. No, miren, este es de Steven Levi, autor del libro Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Entonces, si vemos, ya eran muy revolucionarios los hackers, ¿no? O sea, en sí, como les dije. Cuando entra el mundo del Internet, pues, oh sorpresa, ¿no? Se dan cuenta que además estos principios de cómo estaban construyendo la tecnología deberían permear en el Internet. Y cuando pensamos en la gobernanza de Internet, tenemos que pensar, ¿quién define las reglas de Internet? Pues no existe un gobierno, ¿no? Único. No existe la autoridad, ¿no? Que sea la autoridad en Internet, sino que hay un ecosistema que utiliza en los que son partícipes, proveedores, ¿no? de Internet, en el que somos parte de los usuarios, organizaciones civiles, organizaciones público-privadas como ICANN, que gobierna la parte de dirección IP y nombres de dominio, de Internet Society también, ¿no? Como parte de la sociedad civil. Los gobiernos también tienen una parte, ¿no? También se inmiscuyen en algunos ámbitos que puedan ver con telecomunicaciones, pero somos todos y todas construimos este mundo digital. Y cuando hablamos de los principios de la gobernanza y los derechos de Internet, vamos a ver que se permeó justamente que el Internet fuera un espacio donde todas y todos, de manera igualitaria, sin importar nuestro sexo, sin importar en la zona en donde vivimos, nuestra religión, nuestro género, nuestro lugar de origen, no importa el lugar donde nos ubiquemos, etcétera, deberíamos de tener un acceso a esta red de redes de manera libre y total. No necesariamente gratuita, ahí sí les digo, pero sí libre y total. De esta manera nos dimos cuenta, ¿no? Las mujeres, que si ya existían las hackers y los hackers y ya existían estos, ¿no? Que son los hacktivistas, déjenme se los digo, porque ya es una más grande y no sé si me vaya a dar tiempo, pero es los hacktivistas, ¿no? ¿Y quiénes son los hacktivistas? Otra vez,
hay que distinguir, a los abogados nos encanta distinguir. ¿Qué es un activista? Ya vimos que es un hacker, pero entonces, ¿qué es un activista? Utilicé una definición que me gusta mucho, que es de Amnistía Internacional, que no la dan, que es, ¿no? Personas que se toman la injusticia como algo personal. Donan su tiempo, energía y ganas para visibilizar las campañas. Ahí es como más específico, pero campañas, yo diría que más bien cualquier defensa de derechos humanos de manera creativa, ¿no? Ya somos hackers. Los activistas somos hackers ya de inicio. Pero cuando hablamos a lo mejor ya de que la jerga de hacker empezó un poquito a tener más presencia en el mundo tecnológico y la gente ya empezó a olvidar que hacker podía ser cualquier persona, pues empezaron a utilizarlo, les digo. Cuando un activista utiliza las tecnologías para cambiar aspectos de la sociedad de una manera más positiva, entonces es hacktivista. Cuando cualquier programador, etcétera, utiliza la tecnología de manera positiva para hacer un posicionamiento político o social a favor de derechos humanos, entonces es un hacktivista. Todos los hackers son hacktivistas, como les digo, todos son medio chairos, pero no necesariamente es así, porque implica este posicionamiento a propósito de generar los cambios para un grupo o un sector en específico, ¿no? Entonces ya son disruptivos, pero no tan disruptivos. Los hacktivistas que todos conocen son los que están en pantalla, ¿no? O sea, el grupo de Anonymous, este es uno que no todos conocen, pero siempre me gusta porque deberían de conocer, porque él es uno de los cofundadores de Anonymous, que se llama Christopher Doyon, Commander X, que por cierto fue detenido de manera ilegal en México y ahora sí que fue deportado a Estados Unidos de manera ilegal a pesar de condición de refugiado. Digamos, y estaba aquí, fue entregado por el gobierno de Andrés Manuel. El grupo de Wikileaks, liderado por este otro muy conocido, Julian Assange. Y pues este otro también muy famoso, que pues además lo que logró fue a través de su trabajo, que tenía que ver justamente con la parte de seguridad nacional en la CIA, pues logró justamente pasar la información a estos otros, ¿no? Muy importante sobre el comportamiento de Estados Unidos. En especial, él ayudó a que hubiera pues la difusión de contenido de confidencial más grande, o sea, ahora sí que es que en inglés es como justamente leak, pero que la difusión de este contenido de la CIA más importante en la historia de Estados Unidos, y es Edward Snowden. Pero, de nuevo, ¿no? Me di cuenta de algo. Son puros hombres. Los más visibilizados, los más famosos en la historia del mundo, este es otro, Aaron Swartz. Hombres, 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 hombres. ¿Y qué pasó con las mujeres? ¿Creen que las mujeres, no existen mujeres hacktivistas o que no se nos ha dado visibilidad? Y es esto, es el factor. Existimos, pero no se nos ha dado esta visibilidad. Olimpia, ¿no? Coral Melo, la de la ley Olimpia, ella es una ciberfeminista y hackfeminista, pero nunca la van a ver nombrada de esa manera, jamás. Activista sí, defensora sí, y muchas otras cosas que se les han puesto, pero jamás como hacktivista, jamás. Y entonces, pues justamente recogiendo los fundamentos del hacker y del feminismo y del hacktivismo es que se crea esta nueva corriente. Entonces, el hackfeminismo es nada más que otra cosa que el hacktivismo, pero ahora sí que con el objetivo de cumplir con los principios de lucha del feminismo. Esto es el hackfeminismo. Ahí es donde nos encontramos que ahorita existimos estas mujeres que estamos tratando de cambiar las reglas de internet. ¿Cómo? A través de muchos lugares, a través de trabajar directamente en el sector de la tecnología, del legal, influyendo en el tecnológico o en el cibernético o en el digital. También muchas mujeres que desde sus espacios en sociedades civiles están tratando de influenciar las normas que dictan, ciertas cosas en internet, y así es donde estamos. Por ejemplo, ustedes sabían que Facebook, si fue Facebook, ellos por pensar que todo era pornográfico, censuraron una campaña de lactancia de un país porque era la imagen de un busto. Evidentemente nunca se pusieron las gafas, ¿no?, de perspectiva de género, y todo lo que tenga pezón y que sea de mujer es pornográfico. Pero si vemos un pezón de hombres, déjalo pasar porque eso no es pornografía.
Esto es lo que está fallando y es aquí donde hemos querido impulsar. En México existen muchas, pero muchas movimientos de hackfeminismo, ¿no? Existe la iniciativa Dominémoslas a través de SocialTIC. Existe, ¿no?, el Frente Nacional por la Sororidad o Defensoras Digitales. Existe Vigilantes Digitales, existe Ciberseguras, existe La Internet es Nuestra también, o sea, existen muchas iniciativas, pero que la verdad es que no han sido visibilizadas de esta manera. Nos falta el reconocimiento de las mujeres en este aspecto que también hemos hecho nuestro, y que las últimas modificaciones que se han hecho a nivel legislativo, por lo menos en nuestro país, que tienen que ver con la influencia de Internet, fue gracias a las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que nos falta. Nos falta también que las mujeres empezamos a tomar las decisiones activamente en la construcción de la tecnología, seamos directivas, seamos gerentes, seamos CEOs, CTOs, líderes regionales, no regionales, pero nos faltan puestos concretos de poder de toma de decisiones. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿No? La ONU tiene esta iniciativa que a mí me preocupa mucho porque es la 2030. Me preocupa muchísimo porque ya, yo siento que el 30 está aquí a la vuelta y que justamente su objetivo es que las infancias, las mujeres tengan una mayor participación en la educación ligada con tecnología y a partir de ahí ligarlo a la profesión STEM. El problema de la ONU es que toma, digamos, algunos proyectos que tienen que ver con becas, con la construcción de carreras o plazas para las mujeres, pero no atiende los problemas que de base nos impiden a las mujeres accesar a esas carreras, que es la idea de que la ingeniería es cosa para hombres y no para mujeres, que son carreras para hombres, ¿no? Esta es una. La idea de que los hombres son más inteligentes que las mujeres es otra. La idea, ¿no?, de que además, como las mujeres buscamos el mientras me caso, no queremos puestos de liderazgo porque cuando vamos a ser mamás, entonces descuidamos los trabajos. El hecho de que ahorita que están siendo dominadas estas industrias por hombres existan acosos sexuales y discriminación en contra de las mujeres es algo que es muy complicado de atender con una política pública o una política global. Cada una de las empresas Big Tech debería de asumir y tomar compromisos en cuanto a la violencia de género, que es la que nos impide llegar a esos espacios, la que nos va a permitir romper el techo de cristal, la que nos va a poder permitir no tener miedo a esos lugares, o que una vez accesando a esos lugares se nos caiga el mundo encima para bajarnos y hacernos sentir que no los merecíamos. Esto es lo que hace falta y es lo que estamos construyendo. Y lo que se necesitan son más mentes, más participación y más manos. Entonces, si ustedes están en el sector legal, están en el sector de la tecnología, lo que vale la pena es que juntas coordinemos, ¿no?, un trabajo colaborativo donde hagamos, por ejemplo, firmar a nuestras empresas, pues, estas exigencias de tener protocolos de prevención de violencia o de comprometerse a que, ¿no?, en el próximo 5 años va a tener por lo menos el doble del número de directoras, CTOs, CEOs o gerentes que tiene actualmente. Pero eso lamentablemente solo va a venir de nosotras, ¿no? Porque si los que detentan el poder están cómodos con el poder, querer compartir está complicado. Entonces tenemos que exigir, ¿no?, que no se nos comparta porque qué lástima, sino porque lo merecemos y porque históricamente tienen una deuda con nosotros. No sé, mi querida Lau, si quieres como hacer algún comentario respecto a esto. Bueno, pues creo que es súper importante lo que estás comentando porque no solamente es en la historia, ¿no? Es un poco de dónde venimos, que es lo que estás mencionando, pero también es algo que tiene consecuencias que nos afectan más allá de la violencia digital, que vamos a entrar un poquito en esta cara oscura de eso, también en cosas muy comunes. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué Siri, Alexa y Cortana son mujeres? ¿No? Entonces, justo la ONU tiene, a partir precisamente de la creación de solamente hombres en estos trabajos de tecnología, y lo mencionaba la maestra Stephanie, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en las empresas de Big Tech? Y entonces, ¿cómo si las personas que crean este tipo de robots, qué perspectiva tienen? ¿Desde dónde posicionan los productos tecnológicos que todos tenemos en nuestras casas? Entonces, la ONU tiene un reporte en donde menciona precisamente que
que son reproducciones del patriarcado, ¿no? Que es por qué creemos que estos robots, por qué creemos que un asistente tiene que ser mujer, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos que está comentando Stephanie, que nos impactan diariamente. Entonces, y otra cosa que me parece muy importante de lo que estás comentando es esta perspectiva de hackers, ¿no? De crear hackers y incluso hackers cívicas, ¿no? Que es precisamente cambiar gobiernos, cambiar formas de gobernar a partir de mejorar los servicios públicos. Y esto tiene que ver, claro, con los datos y solamente se alcanza a partir de de datos abiertos, ¿no? Entonces, deconstruir primero y reconstruir o sea, ¿qué necesitamos en donde estamos paradas ahorita? Es deconstruir las ideas que tenemos pensando que la internet es neutral, porque eso no existe, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después, ya que entendemos, o sea, ya que nos pusimos estos lentes que nos comenta Stephanie, es hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, no sé, eso respecto a lo que acabas de decir, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ah, bueno, me estás comentando algo de eso también. Ajá. Sí, justo, ¿no? Como de lo que nos platicas de, ahora sí que, ¿cómo podemos ver que en realidad no somos tomadas en cuenta el sesgo que tiene la inteligencia artificial, incluso sobre las mujeres, pero también sobre las diferentes personas que estamos en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial a veces está basada en el hombre blanco, occidental, heterosexual. Entonces, moverse de eso es complicado, ¿no? Cuando tomas como base de inicio de tu inteligencia artificial, por ejemplo, un sector tan específico y privilegiado como ese. Totalmente. En efecto, sí, así es. Entonces, y justo pues esta perspectiva es dar, bueno, ahora hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, si les parece bien, pasamos a esa segunda parte de la conferencia y seguimos al final. Guadalupe, ¿tienes algunos libros o textos que recomiendes? Bueno, ahorita si quieres por chat, ¿no? O no sé si, perfecto. Sí, Okay. sí, claro. Y aquí seguimos. Perfectísimo. Vale, pues mientras tanto, entonces yo también me voy a permitir compartir pantalla. Y cuando platicábamos, Stephanie y yo, de, bueno, ¿qué queremos compartir? ¿Qué queremos platicar? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Que es el flyer de la conferencia. ¿Es así? Sí, gracias, muchas gracias. Ok, entonces cuando platicábamos nosotras esto de, bueno, Internet feminista, ¿qué es el Internet feminista? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Entonces quedamos de platicar, de dar estas dos caras de la moneda, ¿no? ¿Dónde estamos históricamente? ¿Cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado? Que es precisamente lo que nos acaba de describir amplia y perfectamente Stephanie, ¿no? Claro que es un tema que nos da para muchas horas más, pero que creo que nos da una amplia perspectiva inicial de dónde estamos. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues es una pregunta muy abstracta quizá, sobre todo considerando todos estos tipos de sesgos, pues la primera respuesta de dónde vamos es hacia más machismo y perpetuación del patriarcado. Sobre todo, bueno, ahorita un poco abundando en lo que comentaba Stephanie, esto es vigente al 2019, entonces no está actualizado, pero en el 2019 el 20% solamente de las mujeres dentro de Apple, Google, LinkedIn, Facebook, Yahoo, Big Tech Companies eran mujeres. Solamente el 2017, la rayita azul, la que se ve chiquita, ¿no? Solamente ese porcentaje de mujeres se dedican a la tecnología. Las demás están en otros puestos que no son tecnológicos o en fuerza de trabajo que no tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a abordar cómo nos imaginamos una Internet feminista si estamos aquí? Entonces, los movimientos anuales que existen para imaginar esta Internet feminista hacen justo esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué es para nosotras? Y ya nos decía Stephanie, bueno, es que hay muchísimas formas de entender el feminismo, que son, hay diferentes perspectivas, diferentes feminismos, y bueno, yo
hablando desde una perspectiva personal, de ninguna manera, como decía Stephanie, es poder decir que hay un feminismo, hay muchísimos feminismos, ¿no? Pero la idea, y un poco específicamente en esta perspectiva del 8M, es invitar a que sea desde una perspectiva sorora, desde una igualdad sustantiva material, no solamente formal, sino estructural. ¿Y qué implica eso? Pues primero que nada reconocer la interseccionalidad, ¿no? Y la interseccionalidad implica ver los distintos sesgos que entran y que en Internet, si esto que está pasando y estos lentes que nos acaba de invitar Stephanie que nos pongamos, suceden en la vida diaria, en los micromachismos, en Internet lo que sucede es que se hace masivo, ¿no? Entonces, estas cuestiones que vemos diariamente son masivamente en Internet. Entonces, ¿qué es el Internet feminista? Es un Internet en donde quepamos todas. Es un Internet en donde nos podamos expresar libremente, en donde podamos compartir ideas sin ser vulneradas. Y un poco para tratar de, a veces es muy difícil entender o pensar, y de hecho esa es una de las principales perspectivas, ¿no? Es, ok, ¿cómo quiero que sea mi vida en Internet? ¿Cómo quiero que esta Internet que fue creada por hombres y en la que creemos, y de hecho creemos muchas mujeres, que es una herramienta para la libertad porque nos permite, y de hecho la mayor parte de las activistas en Internet son mujeres, o sea, si vemos en temas de legal tech, hay muchísimas mujeres, sobre todo en Europa. Entonces, por ejemplo, mientras en derecho procesal no sé, Stephanie fue a la libre de derecho, yo en una universidad autónoma, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, los procesalistas históricamente, son hombres, ¿no? Es encontrar a alguien de teoría del derecho, mujeres, así como una en un millón. Aquí, ya que estamos hablando de tecnología, de Internet, ya hay más mujeres. Entonces, digamos, tratando de ver el bright side, es cómo queremos el Internet, cómo queremos el Internet, cómo nos imaginamos la Internet. Y para dibujar o para invitarles a que puedan dibujar esta imagen en su mente, vamos a ver la cara de la moneda de lo que no es una Internet feminista, ¿no? Entonces, después de esta sensibilización tan clara que nos ayudó a hacer Stephanie, pues bueno, definamos lo que es la violencia en línea, los ejemplos de violencia en línea. Y aquí tenemos estos son unos ejemplos que saqué, bueno, que están, porque hay muchas formas de clasificar la violencia en línea. Y vamos a ver algunos de los que están positivizados en México, pero para entender realmente, más allá de lo que positivizado, qué es la violencia en línea, tenemos al menos estas categorías que nos ayuda luchadoras a clasificar y que está basado también en realidades mexicanas y que lo cito porque son ejemplos mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, denunciar redes, detona una ola de violencia en línea, denunciar en redes. Entonces, aquí tenemos el caso de Ana Gabriela Guevara, que la tiraron de su motocicleta, la golpearon y ella denunció en línea y entonces dijo, es que me pasó esto, me golpearon, me dijeron cosas terribles. ¿Y cuál creen que fue la respuesta en Internet tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver en la colaboración de Stephanie? ¿Creen que hubo mensajes de apoyo? Pues no, en general la respuesta fue, claro, pues te vistes como hombre, pues pareces hombre, entonces, ¿por qué no eres una persona normal? Y entonces se generó precisamente esta ola de violencia en línea que la hizo, ella cuenta en testimonios que le daba miedo incluso salir a la calle. Hay testimonios similares a este, documentados en los que a partir de una denuncia en redes sociales se hace tal y tan masiva la violencia en contra de estas denuncias que genera miedo para salir. Una de ellas incluso comentaba que cuando salió a la calle se vio un punto en la cara y dijo, me van a disparar, ¿no? Entonces, amenazas, esto pasa también a magistradas, a juezas, ¿no? Es cómo se masifica la violencia al ser en línea. No sé si a ustedes les ha pasado y muchas veces no tiene que ver con bots. Ahorita vamos a ver esa segunda parte, pero en general la violencia en línea es cualquier acto que se presente a través de tecnologías de la información y que pueda causar un daño psicológico, físico, económico, sexual, entre otros, ¿no? Simbólico. Bueno, todo, digamos, imagínense la violencia en línea como una masificación virtual de la violencia que existe en el mundo físico.
Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de violencia tenemos? Tenemos la expulsión por derribo en espacios de expresión, es decir, ahorita hablábamos de personas diciendo directamente, atacando, pero también no solamente es ataque, sino también te saco porque te denuncio, y como Facebook, por ejemplo, tiene sus normas de lo que está bien, y de hecho cada quien puede decidir en su normatividad interna dentro de su feed qué tipo de contenidos quiere ver o no. También se puede denunciar, y como no son muy, salvo algunos sistemas descentralizados de acceso a la justicia en Internet, en redes sociales, en general es muy difícil poder denunciar un tipo de violencia. Entonces lo que pasa es que si alguien no está de acuerdo con un contenido normalmente feminista y digamos esto pasa específicamente para mujeres, se elimina, ¿no? Se señala que es un contenido inadecuado, y entonces lo que decía de los pechos, ¿no? Esto de hecho sucede incluso por medio de algoritmos, no solamente por denuncias de personas físicas. Otro tipo es las campañas de ataques organizados, que pueden ser por bots, pero en realidad, digamos, no es como en el primer caso que hay personas atacando individualmente, sino que literalmente hay campañas. O sea, se ha acreditado que hay campañas, y aquí, por ejemplo, también se ha acreditado que esto es más parte del espionaje de Estado, ¿no? Pero hay ciertas causas feministas específicas que sufren ataques organizados, que pueden ser chatbots o un grupo de granjas de personas que específicamente hacen este tipo de ataques. Extorsión bajo amenaza, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que esa la vamos a ver. Bueno, esa es una de las más importantes, visibilizadas, más bien es la palabra, porque es justo la que está, bueno, la ley Olimpia, básicamente, ya no se hablaba, Stephanie, de esto, y que es precisamente la que nos ha, la que permitió que la violencia digital de género, específicamente de contenidos sexuales, fuera visibilizada y fuera positivizada en 31 estados y finalmente a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos espionaje de Estado, tenemos campañas de desprestigio. Específicamente aquí tenemos ejemplos como contra Carmen Aristegui, ¿no? Mientras estaba realizando su trabajo de periodismo, se acreditó, o bueno, se filtró el malware Pegasus. Es un software de vigilancia del cual seguramente muchos de ustedes han, específicamente en esta asociación que dignamente representada aquí, espero, conocemos un poquito. Entonces, este espionaje de Estado, estas campañas de desprestigio de personas, específicamente estas campañas de desprestigio, en el caso de Carmen Aristegui, en el caso de activistas, hay otros nombres, Stephanie Brewer, Carla Michael Salas, entre otras, que tienen ataques en el uso de su voz especializada. Entonces, estos son solamente algunos de los ejemplos de violencia en línea. Los tipos de violencia en línea positivizados en México, aquí pongo algunos. Pongo la violencia política de género, no tanto porque, es decir, no es que su característica principal sea que es en línea, pero muchos de los casos que se generan, y que de hecho son más fácil de acreditar, digamos, es de candidatos, normalmente hombres, no necesariamente pueden ser también mujeres, que atacan a candidatas, porque claro, es muy fácil hacer propaganda en Facebook, en redes sociales, con mensajes patriarcales atacando a las candidatas. Entonces, digamos, normalmente es más fácil, es en línea, no necesariamente es en línea, puede ser en una pancarta, puede ser de manera física, pero se acredita muchas veces en línea, y porque aparte algunas personas creen que pueden decir lo que quieran en sus redes sociales, y entonces, bueno, pues no es así. Y entonces cuando, afortunadamente, al menos en esta materia, a diferencia de las siguientes, hay una eficiencia procesal un poquito más grande, pues se acredita a partir de estos mensajes la violencia política de género. También tenemos la violencia digital, que como comento es específicamente la que surgió a partir de la lucha de Olimpia. Esto, como ustedes saben, no existía. Ella es una mujer poblana que cuando ella explicó que se habían difundido, que su expareja había difundido mensajes, bueno, imágenes suyas,
llegó al Ministerio Público, el Ministerio Público se rió muchísimo y entonces, bueno, no se rió muchísimo, dijo a ver otra vez y a ver otra vez, y el punto es que se dio cuenta de que no estaba positivizado. Entonces, a partir de esta lucha, a partir de este activismo digital del que aquí estamos platicando, de esta sororidad que se creó en redes inmensas del Frente por la Sororidad, se pudo positivizar después de varios años este delito. La violencia mediática es un acto ejercido a través de una persona física o moral que utilice cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas. Y aquí suena hermoso, ¿no? O sea, las primeras veces que lo leíamos es, bueno, al menos ya está positivizado, al menos ya tenemos algo, al menos ya, claro, pero después es, ¿cuántas personas entienden un estereotipo? ¿Cuántas, o sea, específicamente este delito, el delito de violencia digital, sí está positivizado y sí ha habido capacitaciones por todo esto que comento, por todo el Frente de Sororidad, pero específicamente la violencia mediática es cada vez más difícil de perseguir, ¿no? Porque por mucho que existen policías digitales y que están al pendiente de esta violencia mediática, en realidad el porcentaje que se alcanza a apreciar es mínimo. Entonces, digamos, es ¿hacia dónde vamos? Hacia el real ejercicio de estas sanciones que no suceden, ¿no? Entonces, y para lo cual no es necesaria, no es suficiente la positivización, sino es indispensable la colaboración interinstitucional entre autoridades que no están capacitadas para llevar, o sea, sí hay, pero es mínima la cantidad. No es como que todas las personas ministerios públicas que se dedican a esto, y que sí hay muchas, que de hecho tenemos redes específicamente para estos temas, no es que nadie esté capacitada, sino que muchas personas no. Entonces, ante esto, solamente la multidisciplinariedad y la interinstitucionalidad puede llegar a generar un frente común, ¿no? La violación a la intimidad sexual y, bueno, estos son algunos de los tipos de violencia en línea positivizados. Pero entonces, ¿qué pasa o cómo le podemos hacer si sabemos que esto es así? Si sabemos que en realidad, aunque existe, aunque está positivizada, es muy difícil su ejercicio. Y bueno, aquí también el Frente Nacional por la Sororidad precisamente nos da algunos consejos de lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Y si el objetivo es la sororidad digital, es decir, esta colaboración y este ciberactivismo, esta visibilización de mujeres en Internet, si vamos hacia allá, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál se imaginan que es el primer paso? O sea, si tenemos, si estamos viendo que no somos visibles, que existe violencia, que cuando una mujer se levanta o hace uso de su voz en Internet, se genera violencia en línea de todos los tipos que acabamos de platicar, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo primero que se necesitaría? Y pues es el cuidado. Entonces, ante la falta de instituciones, al menos tenemos que tener cuidado. Esta diapositiva la pongo normalmente para cuando tratamos, sobre todo con estudiantes, ¿no? Que es muy común actualmente el sexting, que el sexting está perfecto, pero es cómo lo hacemos de manera segura. Entonces, bueno, digamos, algunas de las etapas que se mencionan o que se recomiendan para tener cierta seguridad en línea, y esto estoy hablando solamente de algunas, hay muchísimas otras formas de generar seguridad en línea, pero digamos, esta específicamente para el público femenino y específicamente para la violencia digital en los términos que vimos, es, claro, que taparte la cara, ¿no? Explicar específicamente, no estoy consintiendo que envíes esto a ninguna persona. No te doy autorización para difundirla. Existen aplicaciones que permiten hacerlo en marca de agua y no almacenamiento. Entonces, esto es importante mencionarlo y reitero, esto lo menciono mucho, sobre todo en escuelas, en universidades, porque es importante hacer conciencia, pero también es importante entender el contexto. Es decir, si yo estoy con mi pareja en un momento muy erótico, pues lo último que se me va a ocurrir en la vida es ponerle un sello de agua. No quiero que mandes esto a nadie, ¿no? Entonces, tal vez taparme la cara es algo un poco más intuitivo, pero
no tenemos todavía la formación, ante este patriarcado que se extiende de manera masiva en Internet, no tenemos una conciencia real de cómo protegernos. Entonces, lo primero o el primer paso es cuidarnos. Cuidarnos hay muchas formas, ¿no? El WOMSHI, por ejemplo, que también tiene colaboración con AMSI, menciona formas de protegerse del phishing, de diferentes formas de protección, pero digamos específicamente esta es una de las que dado el número de, dada la falta de acceso a la justicia, es decir, las horas, días, meses, años que se tarda un ministerio público en realizar la investigación, en tomar medidas precautorias, medidas provisionales, de acuerdo con la Ley General de Acceso a víctimas. En esas horas, en ese tiempo, las fotos ya se hicieron virales, ¿no? Entonces la violencia digital específicamente que afecta desproporcionalmente a las mujeres es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, después de este autocuidado, ¿qué sigue? ¿Cómo generamos esta sororidad en el espacio? Y algunas formas que yo he encontrado dentro del ejercicio de la profesión, específicamente el desarrollo de aplicaciones, es a partir de generar soluciones propias, y esto hay muchas formas, desde el código abierto, que implica diferentes formas no patriarcales de compartir y no de competir, hasta herramientas específicas para eliminar la violencia de género, ¿no? Entonces, tenemos desde semáforos, ahorita estas son algunas aplicaciones estatales. De hecho, la mayor parte de las aplicaciones estatales están creadas a partir de alertas de género en los estados. Las alertas de género, como ustedes saben, son medidas que se dictan cuando hay graves violaciones específicamente a mujeres. Entonces, la mayor parte de las más de 28 aplicaciones que existen actualmente en México para denunciar, dar seguimiento, entender la violencia de género y que están disponibles, ahorita vamos a ver, no todas de manera gratuita, pero en mayor medida de manera gratuita en Internet. Y bueno, estas herramientas, muchas de ellas son creadas por mujeres, no todas, no, pero muchas de ellas y de hecho las más utilizadas. Sí. Entonces aquí pongo algunos ejemplos también de las funciones curiosamente puse en esta diapositiva, les digo, hay más de 28 ejemplos, de hecho acá están, digamos, enlistadas, pero las más citadas, las más usadas, curiosamente, son estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, BeSafe es una de las que, de hecho, sí es en contra de agresiones sexuales y violaciones. Todas estas, cabe destacar, no son alertas no estoy hablando de botones de pánico de los que tocas en la calle no, estoy hablando de aplicaciones descargables en línea. Entonces, tenemos muchas posibilidades de acceder a este tipo de denuncia en línea, que no en todos los casos, pero al menos en estas que son las más usadas y que de hecho son más usadas, son privadas, no son gratuitas. Bueno, la mayor parte de ellas no son gratuitas. Por ejemplo, Live 360, que es, imaginemos, salgo en la noche y entonces como soy mujer, las personas con las que estoy cenando no me dejan ir sola a la casa, entonces es mucho más sencillo mandar una alerta. Ahorita ya, por ejemplo, Uber, en caso de que las personas tengan acceso, ya manda también estas grabaciones, pero existen estas aplicaciones que están específicamente diseñadas a rastrear y avisar violencia cuando está sucediendo algún caso de violencia de género. Entonces, de estas, la mitad de estas diapositivas específicamente, solamente la mitad, y lo estoy diciendo porque las veo así, solamente la mitad son específicamente para mujeres. O sea, por ejemplo, si ven BeSafe, Aspire New App y Women's Safety y también App 144, pero las demás en realidad son genéricas. Lo que quiero decir con esto es, de todas estas que existen para mujeres, son las más utilizadas,
en realidad son para familias completas. Eso, por un lado, nos habla de sororidad y de construir las formas de relacionarnos, pero por otro lado también nos hace ver que todavía no estamos entendiendo lo que implica los círculos de mujeres, ¿no? La ayuda de redes específicamente de mujeres. Y bueno, tenemos al menos estos tipos de funcionalidades, que es información. Cada 8M, ¿no? Cada 8M que se abren este tipo de espacios, yo creo que ya sabemos todos qué implica la violencia de género y cada vez nos damos cuenta de que pues no es así. Entonces, por mucho que yo a veces creo que hay muchísimas, ahorita estamos hablando de apps y eso es el número, pero hay muchísimas plataformas que hablan de violencia de género y de qué implica. En realidad, todavía seguimos sin saber qué es. Entonces, creo que es muy importante visibilizar que existen aplicaciones que hablan que explican lo que es la violencia de género, que permiten accionar botones de pánico cuando existe en este caso de violencia, que permiten, de hecho, cuando vas a un ministerio público, a generar la denuncia y dar seguimiento a esa denuncia que creaste a partir de aplicaciones estatales. Y hay algunas pocas que, bueno, también las redes de refugios que están creadas a partir de directorios. No todos los directorios son accesibles, pero digamos la mayor parte sí. Y bueno, estas son algunas de las aplicaciones que actualmente permiten abrir espacios en línea para el feminismo, no solamente en Internet, porque no muchas de ellas se dedican específicamente o hablan de violencia digital en línea, pero digamos a partir de estas plataformas que están en línea se disminuye la violencia de género. Curiosamente, reitero, pues no todas son utilizadas, muchas de ellas se han desaparecido. En el 2019 fue cuando el auge de estas medidas, de estas acciones, sobre todo por las alertas de género, y bueno, muchas de ellas, bueno, no tantas, pero bueno, el 9% y el 4% ya no están disponibles. Entonces significa que no existe una visibilidad de este tipo de plataformas, o al menos una certeza. Entonces, de nuevo, curiosamente, aunque la mayor parte son gratuitas, las más descargadas y utilizadas son aplicaciones que no son gratuitas. Y esto, si lo vemos desde la perspectiva de la igualdad con la que empezaba a hablar Stephanie, que hablamos desde la interseccionalidad, es cómo creamos que estos espacios, porque el objetivo de todas estas aplicaciones al final del día es crear espacios más seguros, espacios más seguros en línea que permeen a la realidad, pero que generen espacios más seguros para las mujeres. Entonces, si los más descargados son de personas que pueden pagarlo, y no son caras, son 40 pesos, 50 pesos al mes, pero es decir, ¿cuántas personas en México pueden realmente pagar esto? Tomando en cuenta que la clase media es la que más utiliza el Internet. Tenemos una gran cantidad, pero esto sigue siendo inaccesible para muchas personas. Tenemos el reto de hacerlo cada vez más accesible. ¿Y cómo vamos a generar esto? Pues yo creo que el objetivo, que hacia donde debemos apuntar, es hacia la sororidad. Y con esto, y aquí me regreso a la primera diapositiva, que creo que va justo por ahí. A partir de todo esto, si conocemos la realidad, si sabemos la importancia de las mujeres, de que las mujeres participen dentro de empresas de tecnología, que las mujeres se posicionen dentro de proyectos de tecnología, no solamente para la creación de productos como los que vimos, que específicamente ayudan funcionalmente a generar espacios más seguros, sino también como la visibilidad de CEOs que nos hacen entender que nosotras simbólicamente podemos llegar allí. Pues lo más importante es empezar a visibilizarnos. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Inicialmente desde una perspectiva incluyente de feminismos, de igualdad, de sororidad, entendiendo que independientemente de si somos feministas radicales o feministas liberales o ciberfeministas o hackfeministas o como nos queramos denominar, la idea o lo más importante es la sororidad, es la colaboración. Y aunque es una utopía y no es real la Internet neutra, al menos sí desde nuestra perspectiva poder
pues poder ponernos en esta sororidad desde el no juicio, porque todos los sesgos y todos los estereotipos que son estos perjuicios generalizados que se hacen masivos en Internet son precisamente lo que está permeando esta violencia. ¿Cómo vamos a generar un feminismo a partir de la sororidad, a partir del activismo? Aunque no me guste lo que esta mujer dijo, no la voy a criticar, muy probablemente. Entonces primero me veo a mí misma y digo, ok, yo sé que mi opinión se puede hacer masiva. ¿Cómo puedo cuidar de una manera incluso más importante en Internet que se hace masivo mis opiniones? ¿Cómo puedo pararme en una perspectiva sorora y proteger y apoyar a las mujeres que se manifiestan en línea? ¿Cómo puedo evitar esta violencia? ¿Cómo puedo ser un granito de arena que sume a la sororidad y al feminismo en la Internet y no ayudar desde mis juicios a que el Internet se haga un lugar cada vez más inseguro? Entonces, bueno, pues con esta reflexión me gustaría abrir a preguntas. Nos quedan unos 5 minutitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer. ¿Nos podrán compartir el material compartido con la diputada? Sí, yo con todo gusto, igual que los libros de textos y que recomendados. No sé si alguien más tenga alguna... digo, veo aplausitos, muchas gracias. Pero bueno, entonces, no sé si nadie más quiere participar o alguna duda, alguna inquietud, alguna... Gracias, Ana Lidia, por el comentario. Alguien que quiera... Muchas gracias, Rosy Rodríguez. Ok, bueno, pues sin más, agradezco muchísimo su compañía, su atención y sobre todo esperando que nos quedemos con un poquito, con preguntas, que nunca hay respuestas absolutas, pero sí con un poquito de conciencia, que en realidad de eso se trata el 8M, de reconocer esta lucha que surge en las calles, que surgió históricamente y que actualmente vamos hacia acá, vamos hacia cómo generamos una Internet feminista. Muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es un gusto poder participar en estos eventos. Gracias.